Buenos días. Bueno, chicos, vamos a empezar la segunda sesión de este año. A cargo esta noche de oftalmología a través de su RFX, que ya conocéis, Mónica, que nos va a contar un poco de oftalmología. Así que, Mónica, cuando quieras. Gracias. Hola, buenos días. Soy Mónica Natalia Tarazona, soy residente de tercer año de oftalmología y el día de hoy vamos a hablar sobre urgencias en oftalmología. Para empezar, quería que supieran que somos el quinto servicio del hospital que más pacientes ven la urgencia. En el 2019 vimos 10.519 pacientes y en el 2022 vimos 9.431 pacientes. Los datos del 2023 todavía no los tenemos, pero creemos que vamos a superar la cifra del 2019. La mayoría de estos pacientes nosotros los vemos, los diagnosticamos, los tratamos y en algunos casos los derivamos a nuestras subespecialidades para continuar el tratamiento. Sin embargo, hay algunos pacientes en los que se ven involucrados otros servicios y es por lo que son las enfermedades de las cuales vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo son? La obstrucción de la arteria central de la retina, la obstrucción venosa de la retinopatía hipertensiva, la diplopia, el papiledema, la neuritis óptica. Bueno, para empezar vamos a hablar sobre la oclusión de la arteria central de la retina. ¿Qué es la oclusión de la arteria central de la retina? Pues es la interrupción del flujo sanguíneo de esta. Para empezar vamos a recordar un poco cómo es la anatomía y la irrigación de esta. Bueno, para empezar, la arteria carótida interna, su primera rama va a ser la arteria oftálmica. La arteria oftálmica nos va a dar diferentes ramas, pero entre ellas la más importante es la arteria central de la retina, que va a irrigar la parte interna de la retina, y las ciliares posteriores, que van a irrigar la parte de la retina externa. ¿Qué es lo que suele suceder? Que los émbolos suelen formarse en la carótida interna y dado que la arteria oftálmica es la primera rama de esta, pues se van a desprender y van a tener un fácil y un acceso prácticamente directamente al ojo. Lo mismo sucede con los émbolos provenientes del corazón por alguna arritmia cardíaca o por un prolapso de la mitral, entre otros. ¿Qué es lo que nos va a producir esto? Pues va a causar con una pérdida súbita y grave de la agudeza visual, que suele ser indolora y va a generar secuelas graves. El diagnóstico clínico es clínico. Aquí podemos ver cómo es el fondo de ojo de un paciente normal. Vemos el nervio óptico, la papila, tiene una coloración de la retina es normal y la fovea está conservada. Sin embargo, en un paciente que tiene una obstrucción de la arteria central de la retina, lo que vamos a ver que es la típica mancha rojo cereza, que puede estar presente o no y no es indispensable para el diagnóstico. ¿Qué es lo que pasa? Destaca un color anaranjado de la coroides intacta que se visualiza a través de la fovea rodeada de una zona isquémica blanquecina, que es la zona pues, que le está faltando la irrigación. Hasta hace algún tiempo no teníamos ningún tratamiento como tal para esto, solíamos hacer algunas cosas para intentar desobstruir ese émbolo que se quedó enclavado en la arteria central de la retina. En ocasiones hacíamos algún masaje con una lente especial que tenemos para hacer diferentes cambios de presión y que ese émbolo siguiera su camino. También podíamos poner oxígeno a alto flujo intentando pues lo mismo, sin embargo ninguna de estas medidas que tomamos pues tenía ninguna repercusión y estaba comprobado científicamente. Pero ¿qué sucede en la actualidad? Cada vez existe más evidencia científica, así como ocurre en el ictus isquémico, en que la fibrinolisis intravenosa con activador recombinante del plasminógeno mejora el pronóstico de estos pacientes, fundamentalmente si es administrada las primeras 4.5 horas del inicio de los síntomas. Por lo tanto, se ha creado en conjunto con neurología un protocolo de actuación para el diagnóstico y tratamiento de estos pacientes. ¿Qué se suele hacer? Pues el paciente tiene que llegar a la urgencia con una pérdida súbita e indolora de la agudeza visual. Esto es muy importante porque no nos sirve un paciente o que vea borroso, que vea un chispazo de luz o que vea una mosca. Tiene que ser una disminución súbita e indolora de la agudeza visual. Si esto ha sucedido hace más de 4.5 horas, pues ingresa por el circuito de la urgencia normal, nosotros lo valoramos en urgencias, hacemos el diagnóstico y se hace un traspaso interno a medicina interna para valorar los factores de riesgo cardiovascular. Se realiza una analítica básica, un electrocardiograma, una radiografía de tórax y un TAC craneal. Cuando ya tengamos todo esto, se contacta con neurología, sobre todo para valorar cómo va a ser la prevención de este paciente, qué tratamiento se le va a realizar
y en busca del estudio etiológico, con especial importancia realizar un Doppler de troncos supraórticos, que ya se puede hacer de la urgencia o se puede citar ambulatoriamente. Pero ¿qué pasa si este mismo paciente nos llega con una pérdida súbita, pero lleva menos de 4.5 horas? Es un código ictus y es una prioridad 1. Nos avisan inmediatamente desde triaje para valorar al paciente, hacemos una anamnesis y un examen físico, y el diagnóstico, como les he dicho anteriormente, es clínico. Cuando hacemos el diagnóstico de una obstrucción de arteria central de la retina, tenemos que llamar inmediatamente a neurología. Neurología baja, valora al paciente, revisa si cumple criterios cuáles son los criterios para fibrinólisis intravenosa. Si los cumple y el estado general del paciente es adecuado, pues se traslada a este paciente a la REA, se le hace una analítica, un electrocardiograma, se toma un TAC craneal con angioTAC de urgencias y es ingresado en la unidad de ictus para fibrinólisis intravenosa. Todo esto es muy importante, ya que el objetivo de todo este tratamiento es restablecer la circulación antes de que se produzca un infarto en la retina y la disminución de la agudeza visual sea permanente. Otra de las patologías importantes que vemos en la urgencia es la oclusión de la vena central de la retina. Es la segunda enfermedad vascular de la retina después de la retinopatía diabética. Tenemos que recordar que anatómicamente la arteria y la vena central de la retina van unidas detrás del ojo por una misma vaina común, es decir, todas las afectaciones arterioscleróticas que afectan a la arteria pueden comprimir la vena y desencadenar una obstrucción de la vena central de la retina. La vena frecuentemente se asocia a factores locales como este y a factores sistémicos relacionados con la edad. En algunos casos, los factores hematológicos protrombóticos van a ser importantes. Aquí vemos una típica imagen de una obstrucción de la vena central de la retina, donde vamos a ver múltiples hemorragias en llama, edema de papila, hay una elevación de la presión venosa y capilar con un estancamiento del flujo sanguíneo, lo que va a producir la extravasación sanguínea, y vamos a ver esta imagen. Generalmente, ¿qué hacemos con estos pacientes? Son pacientes, los factores de riesgo para desarrollarla. El más importante es la edad. Se cree que más del 50% de estos pacientes van a tener más de 65 años. 2/3 de los pacientes van a tener hipertensión arterial. También van a tener otros factores de riesgo cardiovascular como son la dislipidemia, la diabetes mellitus, el fumar. En las mujeres es muy importante siempre preguntar si toman las píldoras anticonceptivas, ya que en este tipo de mujeres el uso de esta píldora se asocia, es la asociación subyacente más frecuente. Adicionalmente, hay otros factores de riesgo que son menos comunes, que son los desórdenes mieloproliferativos, las trombofilas o las enfermedades inflamatorias. ¿Qué solemos hacer con estos pacientes? La evaluación que realizamos nosotros en conjunto con el médico de cabecera, pues es tomar la tensión arterial y en busca de algún tipo de factor de riesgo cardiovascular, y si se llega a encontrar, pues se realiza el tratamiento. Pero que es importante, en algunos pacientes es indispensable unos estudios más específicos en busca de factores protrombóticos, como pueden ser pacientes menores de 50 años, pacientes que tengan una obstrucción bilateral, que tengan un antecedente previo de trombosis o tengan un antecedente familiar de trombosis. Todo ello para disminuir el riesgo de realizar una trombosis en otro sitio del organismo o que le pase en el otro ojo. Otra de las patologías interesantes es la retinopatía hipertensiva. La retinopatía hipertensiva, la hipertensión arterial, además de afectar, pues como ya todos lo saben, el corazón, el riñón, el cerebro, también afecta el ojo. Puede afectarlo en varios niveles, tanto en el nervio óptico como en la coroides y la retina. ¿Cuál es la respuesta de la hipertensión arterial de las arteriolas de la retina? Pues produce una vasoconstricción, que esta va a ser mucho menos marcada en los pacientes que tienen más edad debido a la esclerosis involutiva que estos tienen. La hipertensión arterial puede darnos tanto unos cambios agudos como unos cambios crónicos. Se clasifican, tiene diversas clasificaciones, pero la más común y la que más utilizamos es en 4 estadios. En el estadio 1, lo que vamos a ver es una vasoconstricción generalizada de las arteriolas. En el estadio lo que vamos a ver son los famosos cruces arteriovenosos. En el estadio 3, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver hemorragias y exudados. Las hemorragias pueden ser de 2 tipos. Puede ser hemorragias en llama, que van a ser hemorragias superficiales, y hemorragias puntiformes, que son hemorragias profundas. Los exudados también van a ser de 2 tipos. Van a ser exudados duros, que se produce por una lesión endotelial, produciéndose una extravasación de los vasos sanguíneos, pero también
los exudados blandos, que realmente no son como tal un exudado, sino son zonas de isquemia de la retina. Y en la retinopatía grado 4 es una retinopatía grado 3 a la que le vamos a añadir un edema de papila. ¿Por qué sucede esto? Se cree que hay un aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo secundario a la grave lesión vascular que tiene, produciendo el borramiento de los bordes de la papila, las hemorragias y los exudados. Muy importante, sobre todo el estadio 3 y el estadio 4, porque son los que nos van a definir una hipertensión arterial maligna. Bueno, esto ustedes se lo saben muchísimo mejor que yo. La definición de una emergencia hipertensiva es cuando la presión sistólica está más de 180 y la diastólica más de 120 y tiene que estar asociado a una lesión aguda o progresiva de algún órgano diana. Dentro de la emergencia hipertensiva hay un tipo especial que se denomina hipertensión arterial maligna. ¿Qué es la hipertensión arterial maligna? Pues es una hipertensión arterial rápidamente progresiva que se caracteriza por daños arteriales graves y clínicamente se acompaña de una retinopatía grado 3 y grado 4. Por eso es muy importante distinguir en qué pacientes sospechamos una hipertensión arterial maligna para poder nosotros realizar una valoración del fondo de ojo. Otro tema que es bastante importante para todos es las diplopias. ¿Qué es diplopia? Diplo significa ver dos y opía significa ver doble, pues significa una visión doble. La diplopia se caracteriza en dos, puede ser monocular o binocular. Esto es muy importante porque marca la diferencia. La diplopia binocular significa que siempre la vamos a ver con los dos ojos abiertos, es decir, si se tapa cualquiera de los dos ojos, el paciente ya no va a ver doble. Y esto es importante y la clave de esto es cualquiera de los dos ojos, porque la diplopia monocular solamente va a estar presente cuando el paciente tiene uno de los ojos abiertos. ¿Por qué pasa esto? Por ejemplo, si yo tengo una catarata del ojo derecho, llego a la urgencia diciendo que veo doble. Si me tapo mi ojo izquierdo, voy a seguir viendo doble porque tengo la catarata en el ojo derecho. Sin embargo, si yo me tapo el ojo derecho, por el ojo izquierdo no voy a ver doble porque en ese ojo no tengo la catarata. Es decir, lo voy a ver solamente con uno de los ojos. Sin embargo, la diplopia binocular tienes que verlo sí o sí con los dos ojos abiertos. ¿Por qué? Tenemos aquí un ejemplo. Tenemos una desalineación en los ejes ópticos, es decir, aquí tenemos un objeto y este ojo está mirando este objeto y está produciendo una imagen en la retina. Sin embargo, este ojo que tiene el eje óptico movido un poco va a estar viendo el mismo objeto, pero está creando una imagen diferente en la retina. Por lo tal, se van a ver dos objetos. Pero ¿qué pasa? Si me tapo cualquiera de los dos ojos, si me tapo este ojo ya no va a ver la imagen, pero este va a seguir viendo, va a ver una sola imagen. Pero ¿qué pasa si tapo el ojo contrario? Pues va a pasar lo mismo. Este ojo no va a generar ninguna imagen en la retina, pero este ojo pues va a seguir generando la imagen. Por lo tanto, la diplopia binocular es la que mejora al taparse cualquiera de los dos ojos. Las diplopias monoculares son patologías que son estrictamente nuestras, que se puede ver desde una alteración de la película lagrimal, un defecto refractivo, una catarata. Sin embargo, las diplopias binoculares son patologías que generalmente son isquémicas, pero pueden estar encubriendo una enfermedad grave. Las diplopias pueden ser de muchas causas, pueden ser por una enfermedad de la órbita o de los músculos extraoculares, por ejemplo, en las orbitopatías tiroideas, por compresión de esta, por enfermedad de la unión neuromuscular, como en la miastenia gravis, por ejemplo, la enfermedad del nervio motor ocular, que es en la que nos vamos a centrar el día de hoy, o por enfermedades cerebrales. La diplopia, la causa más común suele ser la visión doble en adultos o las parálisis isquémicas de los pares de los nervios motores oculares. Sin embargo, no nos podemos quedar con que un paciente que sea mayor y tenga factores de riesgo cardiovascular, que solamente la causa de esto sea algo isquémico. Tenemos que hacer una adecuada anamnesis para poder diferenciar si está ocultando algo debajo. ¿Cómo realizamos la anamnesis? Pues tenemos que preguntar cómo ha sido el modo de inicio de esta. Importante saber si es monocular o binocular. ¿Cómo es la diplopia? Si la diplopia es horizontal, si la diplopia es vertical, si es oblicua, si empeora en la mirada de lejos, si empeora en la mirada de cerca. ¿Cuál es el tiempo de evolución? Si se asocia con otras enfermedades neurológicas. Si tiene dolor o no, por ejemplo, si tiene dolor retroocular, pues nos indica que puede ser una patología intraorbitaria. Sin embargo, si asocia cefalea a otro tipo de síntomas, pues nos podría estar indicando que tiene un tumor, un aneurisma, una hemorragia subaracnoidea. ¿Cómo ha ido? Si está peor, está igual, si varía a lo largo del día, por ejemplo, pensando en la miastenia gravis, y si tiene algún tipo de enfermedad asociada.
Muy importante preguntar si tiene algunas otras alteraciones neurológicas, porque eso nos va a ayudar a hacer un diagnóstico diferencial y en algunos casos nos puede ayudar a localizar la lesión. ¿Qué es lo que tenemos que revisar? Pues tenemos que mirar, muy importante, las pupilas, si tienen anisocoria o no. La parálisis del tercer par no la va a diferenciar si es isquémica o no, dependiendo cómo esté la pupila. Si hay tosis, puede ser tan evidente como en esta paciente que se ve desde lejos. Sin embargo, hay pacientes que no hacen una tosis muy marcada y es un poco más discreta, y si realmente no la buscamos, pues no la vamos a ver. También tenemos que evaluar si hay defecto pupilar aferente o no. ¿Cómo evaluamos esto? En esta paciente tiene el ojo que está mal, es el ojo izquierdo. Lo que vamos a hacer es colocar una fuente de luz sobre el ojo sano y vemos cómo las dos pupilas se van a contraer. Sin embargo, si colocamos la misma fuente de luz en el ojo izquierdo, que es el ojo afecto, vemos cómo no se van a contraer y aún así se van a dilatar las pupilas. Para comprobarlo, hacemos un movimiento alternante de esta y comprobamos que tiene un defecto pupilar aferente relativo. También tenemos que valorar cómo son las posiciones diagnósticas de la mirada, pues la posición primaria de la mirada, hacia arriba supraversión, hacia abajo infraversión, hacia la derecha dextroversión, hacia la izquierda levoversión, y bueno, ya están los otros tipos de mirada: arriba a la derecha, dextro supraversión, arriba a la izquierda, levo supraversión, abajo a la derecha, dextro infraversión, y abajo a la izquierda, levo infraversión. Vamos a empezar con la parálisis del tercer par, que es la más importante y la que puede ser potencialmente más grave. Generalmente la causa es isquémica. Se cree que el 40% de los pacientes que tienen una parálisis del tercer par es por causa isquémica. En las parálisis del tercer par que están asociadas, por ejemplo, a la diabetes mellitus, generalmente la motilidad ocular está muy afectada. Sin embargo, la pupila suele ser normal. En algunos casos, cuando está afectada la pupila, que también puede pasar, aún así reacciona a la luz. ¿Cuáles son otras causas? Pues son las compresiones, como los aneurismas, el aumento de la presión intracraneal, la presencia de tumores, unas menos comunes como la inflamación y el traumatismo. ¿Cómo vamos a ver una parálisis completa del tercer par? Por ejemplo, este paciente no nos va a llegar diciendo que tiene diplopia. ¿Por qué? Porque tiene una tosis completa del ojo, por lo tanto no va a percibir la diplopia. Sin embargo, si nosotros le levantamos el párpado, ya el paciente va a referir que tiene diplopia. Si fuéramos muy exquisitos, podríamos ver que la pupila del ojo derecho está un poco más dilatada que la del ojo izquierdo, va a tener una restricción en la mirada hacia arriba y a la izquierda, una limitación hacia la mirada hacia arriba, vemos como este ojo sube normalmente, sin embargo este no, y una limitación en la mirada hacia abajo, este ojo normal baja muy bien, sin embargo este no. Es importante sobre todo distinguirlo, porque este paciente necesitaría una prueba de imagen urgente para saber si tiene algún tumor o alguna hemorragia o algún aneurisma. Otra de las parálisis importantes es la parálisis del cuarto par. El cuarto par es un nervio muy largo y muy delgado, lo que aumenta su vulnerabilidad. Suelen ser congénitas, idiopáticas, sin embargo, muchas de ellas no se manifiestan hasta la edad adulta, ya que en la edad adulta perdemos el déficit de la convergencia. Pueden ser también de causa isquémica y son muy frecuentes en los traumatismos debido a eso, a que es un nervio demasiado largo y muy delgado. ¿Cómo vemos una parálisis del cuarto par? En la posición primaria de la mirada, el ojo en este caso paralizado es el ojo izquierdo. En la posición primaria de la mirada vemos como el ojo izquierdo está un poco más hacia arriba, lo que se denomina hipertropia. Vemos que la mirada hacia la derecha no solamente no puede mover muy bien el ojo a la derecha, sino que adicionalmente está un poquito hacia arriba, ya que el músculo opuesto, que es el oblicuo inferior, tiende a empujarlo un poco más hacia arriba. Bueno, aquí también vemos algo de restricción, y en la mirada hacia arriba no vemos ninguna restricción porque el trabajo del cuarto par craneal pues no es la mirada hacia arriba, por lo tanto estaría normal. En la parálisis del sexto par, ¿qué tenemos que ver? Bueno, la causa puede ser isquémica, igual compresiva, inflamatoria, aumento de la presión intracraneal, puede ser traumática. ¿Qué tenemos que pensar cuando hay un síntoma sugestivo de tumor en una parálisis del sexto par? Por ejemplo, que la predicción sea gradual o intermitente de la diplopia. Recordar, las displapias de característica isquémica son algo agudo. Cuando son progresivas o de aparición gradual, tienen que hacernos pensar en alguna otra cosa que progrese, es decir, que cada vez las imágenes con el paso del tiempo estén mucho más separadas, que se asocie a dolor, sobre todo cefalea,
que tenga entumecimientos o hormigueos, que tenga debilidad facial de nueva aparición, sordera, tinnitus o vértigo. ¿Qué vemos aquí? Este es un paciente, por ejemplo, 70 años, antecedente de hipertensión, diabetes y fumador. Vemos que en la posición primaria los ojos se ven normales. Cuando mira hacia la derecha no tiene ninguna limitación porque la función del sexto pack es sacar el ojo hacia afuera. Sin embargo, cuando el paciente va a mirar a la izquierda y el nervio paralizado pues es el sexto del lado izquierdo, vemos que no va a poder sacar el ojo y no va a pasar de la línea media. Si nosotros no hiciéramos una adecuada anamnesis, podríamos quedarnos con que este paciente tiene una parálisis isquémica. Sin embargo, si ya le preguntamos con mayor detalle, nos puede contar que ha sido progresiva, que ha empeorado con lo largo de los días, que se asocia a cefalea. Se le realiza una prueba diagnóstica, que es una imagen diagnóstica de urgencia, y vemos que en este caso la parálisis pues, es por un aneurisma de la arteria carótida interna. Otros temas importantes, las neuritis ópticas. Las neuritis ópticas las vamos a poder clasificar en dos, según el aspecto oftalmológico que tienen. Si son retrovulvares, donde la papila está normal porque la inflamación no afecta a la cabeza del nervio óptico. Cuando hay una papilitis, donde vemos la papila hiperémica con hemorragias, neuroretinitis, y según la etiología, si es desmielinizante, que es la causa más frecuente, los casos de esclerosis múltiple para infecciosa, infecciosa o no infecciosa. La neuritis óptica, la inflamación del nervio óptico en la que la papila parece normal, pero porque no se ve afectada la cabeza de esta. La neuritis óptica retrovulvar se asocia generalmente a la esclerosis múltiple. Se cree que el riesgo en general a 15 años de desarrollar esclerosis múltiple después de un episodio agudo de neuritis óptica es aproximadamente del 50%. Sin embargo, si el paciente no tiene lesiones en la imagen, en la resonancia magnética, este riesgo disminuye al 25%. La neuritis óptica es la característica típica de presentación de las esclerosis múltiples en un 30%, y la neuritis óptica va a ocurrir en algún momento del transcurso de la enfermedad. Generalmente hasta el 50% de los pacientes la van a padecer en algún momento. La edad típica de presentación son pacientes jóvenes entre 20 y 50 años que van a tener disminución de la agudeza visual, molestias o dolor periocular con los movimientos, defecto pupilar aferente relativo, alteración de la visión de los colores y defectos del campo visual. Es importante tener en cuenta a estos pacientes, se les tiene que realizar una prueba de imagen, por lo que hemos visto se asocia a la esclerosis múltiple, y de esto va a depender el pronóstico y si iniciamos algún tipo de tratamiento o no. En cuanto a la neuropatía óptica isquémica anterior arterítica, es causada por la arteritis de células gigantes. La arteritis de células gigantes tenemos que recordar que tiene una relación con la polimialgia reumática. La polimialgia reumática pues es el dolor y la rigidez de los músculos proximales. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la arteritis de células gigantes? Existen unos criterios, no tiene que cumplirlos todos, generalmente tiene que cumplir 3 de 5, que son que la edad de comienzo sea mayor a los 50 años, que tenga cefalea, que tenga dolor a la palpación de la arteria temporal o pulsación reducida, que tenga la VSG elevada o que tenga una biopsia arterial anormal. Importante, no solamente tiene la VSG elevada, sino también puede tener otros marcadores como puede ser anemia, trombocitosis, y la biopsia no es indispensable para el diagnóstico, y ante la sospecha no tenemos que demorar el tratamiento esperando a realizar la biopsia, ya que se puede realizar en los días siguientes y los corticoides no van a afectar el resultado. ¿Cómo nos van a venir estos pacientes? Pues van a venir con una pérdida profunda y repentina de la visión unilateral, que a menudo va a ser precedida por los escurecimientos visuales intermitentes, puede tener algo de dolor periocular, y la pérdida grave de visión nos va a dar este fondo de ojo típico, donde vemos que la papila está edematizada, los bordes están borrados. Con el paso del tiempo, este paciente, este edema de papila desaparece, sin embargo, queda una atrofia óptica importante. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento de esto? Iniciar un tratamiento precoz, no con el objetivo de que este ojo mejore, sino para evitar que le pase en el ojo contralateral. Ya para finalizar, en cuanto al papiledema, que es un aumento, se debe a un aumento de la presión intracraneal, también va a tener muchísimas causas: aumento del volumen cerebral, aumento de la producción de líquido cefalorraquídeo, disminución del drenaje del líquido cefalorraquídeo o hipertensión intracraneal idiopática. ¿Cuáles son los síntomas? El paciente puede estar completamente asintomático y lo vemos en una valoración rutinaria, o si el paciente tiene algún síntoma puede ser la cefalea, que esta cefalea
es de unas características típicas, es una cefalea que está sobre todo presente cuando se despierta el paciente o si hace algún esfuerzo, si se agacha, si tose, si coge algo, puede tener otros síntomas como tinnitus pulsátil, parestesias o debilidades, síntomas relacionados con la lesión causante, visión borrosa, oscurecimientos visuales transitorios, fotoxias y parálisis del sexto par. En cuanto al papiledema, es importante que podamos realizar una imagen diagnóstica, sobre todo para descartar si tiene alguna lesión ocupante de espacio o no. En algunos pacientes, dependiendo de la clínica, también tenemos que descartar si tiene una trombosis de los senos venosos cerebrales y si se puede hacer una punción lumbar si ya hemos hecho previamente una prueba de imagen y vemos que no tiene una lesión ocupante de espacio. Esto ha sido todo. Muchas gracias. No hemos terminado todavía. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Nada? ¿Por ahí? Yo tengo una, pero es simplemente una duda que siempre es recurrente. En la parálisis del cuarto par, el uno de los ¿esto cómo iba? Porque si no me equivoco, la lesión del cuarto par. Sí, esa es la parálisis del cuarto par. Lo que pasa es que cuando el paciente tiene una parálisis del cuarto par, tenemos que saber que el cuarto par lo que se encarga es como de hacer este movimiento del ojo hacia adentro y hacia abajo. Para compensar estas parálisis, muchas veces los pacientes buscan una posición inclinada de la cabeza para poder suplir esta diplopia y que no vean doble. Entonces, muchas veces vemos al paciente que ya como un poco con la cabeza inclinada. Sin embargo, nosotros al hacer la exploración física y le colocamos la cabeza hacia el lado contrario del que está afecto, pues como este músculo está paralizado, pues no puede hacer su movimiento normal y lo vamos a ver que se va un poquito hacia arriba. Eso también es del cuarto par, ¿vale? Es hacia el lado contrario de donde está la lesión. Y una cosa, Mónica, una pregunta que tengo, porque yo lo hacemos bastante mal, pocas veces. Cuando vienen las crisis hipertensivas, que ya ni siquiera se llaman crisis, que son hipertensiones mal controladas, prácticamente asintomáticas, que poco hay que hacer de urgencia, ¿cuándo os llamamos para que hagáis un fondo de ojo? Porque con la emergencia hipertensiva es verdad que es bien clínica neurológica, nos vamos al escáner, si viene clínica visual no tenemos dudas. Pero el fondo de ojo lo tenemos que realizar solamente en los pacientes que tengan una sospecha de hipertensión arterial maligna, es decir, que tengan la hipertensión arterial maligna es como un daño multiorgánico, tiene que tener alguna otra cosa, alteración de la función renal, cefalea, dolor torácico o alguna otra cosa, ya entramos nosotros a mirar si tiene una retinopatía grado 3 o grado 4, o si no, no hace falta. ¿Una pregunta? Pues enhorabuena de nuevo, Mónica. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Nos vemos la semana que viene.